Día de hoy les voy a hablar un poco de lo que es la toma de biopsia guiada por imagen. Ya este es un procedimiento que se realiza desde hace muchos años, pero no es un procedimiento que se considere antiguo, ¿verdad? Es un procedimiento que en el ámbito médico es relativamente nuevo. Es un procedimiento importante en la radiología intervencionista. Como sabemos, la radiología intervencionista es una rama de la radiología que se desempeña no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento de mínima invasión. Y se realiza por vía percutánea y guiados por los diferentes métodos de imagen. El radiólogo intervencionista, de manera general, toma acción en varios tipos de procedimientos. Uno de los principales es la toma de biopsia guiada y los otros dos son los procedimientos no vasculares y los procedimientos vasculares. Ok, entonces, como sabemos, la biopsia consiste en obtener la muestra de un tejido vivo. Históricamente, las biopsias anteriormente se realizaban solamente con cirugía abierta. Entonces, es la toma de biopsia guiada por imagen lo que ha venido a revolucionar prácticamente lo que es la toma de la biopsia y actualmente, digamos, es la manera más adecuada de tomar la mayoría de las biopsias. Estos procedimientos de toma de biopsia guiadas por imagen se vinieron a introducir en 1980 por el doctor Kinyo Ukuda de Japón, de la Universidad de Chiba. Este doctor lo que hizo fue diseñar una aguja, ¿verdad? Parecida a una aguja espinal que se llama la aguja de Chiba, ¿verdad? Pero tiene cierta característica distinta a esta aguja de Chiba. Una aguja bastante fina, que viene en diferentes longitudes, una aguja que no es cortante en la punta, sino que, para decirlo de manera sencilla, es una aguja que cuando se va introduciendo va como disecando el tejido, es decir, una aguja atraumática. Y este doctor Okuda la comenzó a usar para hacer lo que son los drenajes biliares percutáneos, ¿verdad? Posteriormente esta aguja se comenzó a usar en todo lo que es el tipo de biopsia, ¿verdad? Con aguja fina, con excelentes resultados, y así fue que comenzó la introducción de hacer los procedimientos con este tipo de aguja y guiados por imagen. Eh, Aquí en Nicaragua, digamos, el pionero de este tipo de procedimientos guiados por imagen es el maestro de nosotros y de una gran generación de radiólogos de aquí en Nicaragua, como era, digamos, el doctor Marvin Gutiérrez, ¿verdad? Muy recordado por nosotros, apreciado, y es un médico que tiene un papel, digamos, importante en la historia de la radiología intervencionista de Nicaragua. Las indicaciones de lo que es la toma de biopsia guiadas por imagen se hacen, digamos, para hacer diagnóstico de neoplasias primarias, para hacer diagnóstico de enfermedades metastásicas, para estadificar, para valorar si hay un tejido, si se trata de recurrencia tumoral o no, para determinar si hay proceso inflamatorio, infeccioso, obtener muestras para cultivo, obtener muestras de líquidos de colecciones. O también no necesariamente tienen que ser lesiones tumorales, sino enfermedades difusas del parénquima, como puede ser una hepatopatía crónica, una nefropatía crónica, para obtener muestras para el estudio de los mismos. Las contraindicaciones de la toma de biopsia guiada por imagen son los trastornos hematológicos, ¿verdad? Alteración importante de las pruebas de coagulación. Generalmente se habla más de 1.5 veces, digamos, de la normalidad, ¿verdad? O que las plaquetas estén bajas, menores de 50.000. También otra contraindicación es que no haya un acceso seguro para llegar a la lesión. Pero esta contraindicación es, digamos, relativa, como van a ver más adelante. También en casos, por ejemplo, que hagamos una biopsia pulmonar, una contraindicación sería una hipertensión arterial pulmonar o un paciente que tenga insuficiencia respiratoria. La no cooperación del paciente puede ser una contraindicación, pero no absoluta, porque podemos hacer la biopsia con el paciente sedado.
Y otra contraindicación es que el paciente vaya a ser operado independientemente del resultado de la biopsia. Es decir, si va a ser operado y al final van a tener acceso a la lesión, pues no tendría sentido ir a hacer una biopsia percutánea. Entonces, previo a la biopsia, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué es lo que tenemos que valorar? Primeramente, tenemos que valorar los estudios de imagen. Aquí es donde es importante, digamos, que la persona que toma la biopsia tiene que ser un experto en imagen. Por eso es que la mayoría de las personas que toman la biopsia usualmente son radiólogos, ¿verdad? Porque tienen que tener una perfecta conocimiento de la imagen para determinar qué lesiones se pueden biopsiar, qué lesiones no se pueden biopsiar, en qué parte de la lesión tengo que obtener la muestra, ¿verdad? Y también caracterizar las otras estructuras por donde voy a pasar a la hora de planear, ¿verdad? Saber reconocer de qué es lo que tengo enfrente. Cuando nosotros vamos a tomar una biopsia, nos planteamos dos situaciones. Si la biopsia que vamos a realizar va a ser para un estudio citológico o para un estudio histopatológico, ¿verdad? Esto es importante según lo que tengamos enfrente. Por ejemplo, si tenemos una lesión primaria que no sabemos el origen, ¿verdad? Usualmente se realiza una biopsia de estudio histopatológico, o si sospechamos, por ejemplo, que la lesión puede ser un linfoma o un sarcoma, ¿verdad? En cambio, si tenemos un paciente que ya tiene un primario conocido, solo queremos saber si es una metástasis de la misma enfermedad, podríamos hacer estudios citológicos solamente, ¿verdad? Pero eso depende de cada caso en particular. Como les mencioné también, hay que planear el acceso, qué método de estudio de imagen vamos a utilizar. Hay que tener ciertos exámenes básicos, no es necesario una gran batería de examen. Con una biometría hemática completa, plaqueta, prueba de coagulación puede ser suficiente porque el procedimiento es de mínima invasión, ¿verdad? No necesitamos una valoración cardiológica ni nada de eso, pues es un requisito indispensable para hacer una biopsia guiada por imagen. Podemos hacerlo solo con anestesia local, a veces sin anestesia local o con sedación inclusive, ¿verdad? Según el caso en particular. Lo que sí es importante es que tenemos que explicarle al paciente, el paciente debe firmar los consentimientos porque es un procedimiento que no está libre de riesgo, ¿verdad? Entonces el paciente y los familiares deben de estar claros de eso. Los métodos de imagen que nosotros vamos a ocupar para guiar nuestra biopsia pueden ser los métodos que ocupan rayos X como la fluoroscopía, angiógrafo, arco en C, puede ser el ultrasonido, tomografía o inclusive resonancia magnética cuando tenemos agujas especiales para eso, ¿verdad? La resonancia magnética diría yo que el método menos utilizado porque es costoso y necesitamos de agujas especiales que el metal sea compatible para entrar en la resonancia magnética, es decir, generalmente no se hace con resonancia, la mayoría se hacen con ultrasonido o con tomografía. ¿Qué es lo que va a determinar, digamos, qué método usamos y qué método no usamos? Básicamente lo va a determinar si la lesión es superficial o profunda, que también miremos tanto la lesión como la aguja y que también miremos las estructuras adyacentes que estén a la lesión, ya sean estructuras vasculares, vísceras huecas, órganos. Y obviamente el método que tengamos disponible. De manera general, podríamos decir que las lesiones que son más superficiales, tiroides, mama, lesiones musculoesqueléticas, que no sea hueso, pues músculo, podríamos usar el ultrasonido, y en las lesiones más profundas, ya si vamos a biopsiar, por ejemplo, una lesión en páncreas, que tenemos que ver estructura de víscera hueca, a veces se prefiere la tomografía, ¿verdad? Eso depende de cada caso en particular. Paciente que se va a someter a una biopsia que tenga un riesgo de sangrado y eso, debe pasar una consulta primero, ¿verdad? Con el intervencionista. Tenemos que saber que existe un gran arsenal de agujas, ¿verdad? En el mercado, las cuales podemos utilizar. Estas que pueden ver aquí son las agujas, todas las agujas
que podemos utilizar, que su nombre varía según la morfología de su punta. Las más utilizadas, ¿verdad? Son las agujas de Chivas, como les mencioné, que una aguja que termina en bisel con un ángulo de 25 grados y la famosa aguja Trucut, ¿verdad? Que son las agujas para obtener muestras de tejido de tipo histopatológico, ¿verdad? Las agujas Chivas son para aguja fina, para biopsia con aguja fina, y las Trucut es para histopatológico. Existen varias técnicas a la hora de que nosotros vamos a introducir la aguja y nos vamos a guiar por imagen de cómo vamos a colocar esa aguja, ¿verdad? Tenemos la técnica simple, que sería solo ver la imagen, introducir la aguja, ¿verdad? La técnica de tándem, que si utilizan dos agujas, uno mete primero una aguja en la lesión y una vez que ya tiene una aguja puede introducir una segunda, incluso una tercera, paralela a la anterior para poder caer dentro de la lesión. Y la otra técnica comúnmente utilizada es la técnica coaxial, ¿verdad? Esta técnica uno introduce una aguja más gruesa, generalmente a la periferia de la lesión o a la par de la lesión, ¿verdad? Y a través de ella mete otra aguja, que es la que va a entrar a la lesión y va a obtener todas las muestras de tejido. Generalmente cuando nosotros tenemos una lesión en el cual no queremos estar dando muchos pases, ¿verdad? Por ejemplo, una lesión que tengamos dentro del hígado, usualmente lo hacemos así, colocamos una aguja coaxial y a través de esa metemos la aguja Trucut, que puede ser para entrar y salir múltiples veces y no provocar tanto trauma al paciente. Ok, la técnica de la aguja Trucut, que es una aguja de corte, básicamente consiste en una aguja que tiene, digamos, dos componentes, un interno, ¿verdad? Que tiene una pequeña ranura o cavidad, ¿verdad? En la cual se va a introducir el tejido, y posteriormente, cuando viene el disparo, el componente externo atrapa el tejido que queda ahí adentro, ¿verdad? Esa es la manera que trabaja la aguja Trucut. Hay otros tipos de agujas, ¿verdad? Que son las agujas, se llaman ENCOT, ¿verdad? Que son agujas de cilindro completo, que a diferencia de la Trucut, que te da un fragmento no completo del tejido, estas agujas ENCOT te logran dar el cilindro completo, ¿verdad? Ok, vamos a pasar rápidamente para los diferentes tipos de tomas de biopsias más comunes que realizamos. Las que hacemos casi a diario son las biopsias con aguja fina, ¿verdad? En este caso la biopsia con aguja fina de tiroides, ¿verdad? Que estas las hacemos con las agujas espinales de toda la vida, ¿verdad? Que las que vienen con la jeringa, ¿verdad? Este es un tipo de biopsia que para nada es una biopsia que sea riesgosa, una biopsia barata. ¿Qué pacientes son los que van a ser candidatos? ¿Qué tipo de nódulos van a ser candidatos a toma de biopsia? Pues nosotros los radiólogos, siempre que hacemos un ultrasonido de tiroides, hacemos una evaluación de lo que se llama el T-RADS, ¿verdad? Que es una escala o una manera de clasificar las lesiones, ¿verdad? Y las lesiones que son ya T-RADS, digamos, más altos, 3, 4 y 5, pueden ir a biopsia dependiendo de su tamaño. Eso si utilizamos el T-RAD de la ACR, que es el American College of Radiology, ¿verdad? Yo de manera particular en mi práctica, cuando yo miro una lesión que puede ser sospechosa, no necesariamente determino si va a ser biopsia según el tamaño, ¿verdad? Esto tenemos que saber que aparte del T-RAD del ACR, hay otro T-RAD que es el T-RAD europeo, que digamos el europeo, a diferencia del americano, se toman biopsia de los nódulos que son menores de 10 milímetros cuando hay sospecha alta de malignidad, ¿verdad? Es decir, y el americano se toman las biopsias, si es altamente sospechoso de malignidad, te manda a que biopsies solo si es mayor de 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, eso pues es importante que sepan que existen dos escuelas de los T-RADS, la americana y la europea, y que la europea, si hay una característica que es de alto grado de malignidad, incluso que sea menor de 1 centímetro,
es indicativo de biopsia y digamos, yo eso es lo que recomiendo que también hagan, ¿verdad? Porque realmente es importante, ¿verdad? No esperar a veces, porque esto es una biopsia que es barata, es sencilla, sin riesgo, y a veces si esperas que llegue hasta el centímetro, más del centímetro, tenés que estar haciendo mucho seguimiento y se puede perder el paciente, ¿verdad? Entonces mejor tomar la biopsia simplemente si la lesión ya tiene una característica de alta sospecha de malignidad. Nosotros tomamos también biopsia de mama, que son de las otras más comunes, ya sea miremos una lesión por mamografía o con ultrasonido, tomamos la biopsia. Si la lesión es una lesión que es sospechosa, tenemos una alta sospecha de malignidad, se prefieren hacer directamente una biopsia throughput, porque así el tejido puede ser sometido a pruebas de inmunistoquímica, pruebas hormonales, que como sabemos es lo que es determinante para el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. A veces cuando hay una sospecha baja, se podría considerar a veces hacer una biopsia con agua fina. Podemos tomar también biopsias ganglionares de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Los ganglios superficiales son bien accesibles. Podemos tomar biopsia de masas grandes, a veces del cuello, como en este caso, un paciente que tenía un conglomerado ganglionar en el cuello. Si evaluamos la lesión y usualmente la que miramos con más sospecha de malignidad, usando las diferentes técnicas de imagen, esas son las que biopsiamos. Y como les mencioné, hay que evitar cuando tomamos una biopsia, tomar la biopsia de lo que es de las áreas necróticas o líquidas de las lesiones, sino que hay que biopsiar lo que son las partes sólidas, preferiblemente, ¿verdad? Otras biopsias que comúnmente realizamos son, por ejemplo, la biopsia de próstata por vía transrectal, ¿verdad? Este tipo de biopsias son comunes, están indicadas en los pacientes que tienen un PSA de 10 para arriba, ¿verdad? Este tipo de biopsia tenemos que hacer una preparación antes del paciente con doble antibiótico terapia 3 días antes, ponerle enema, ¿verdad? Porque el mayor riesgo de este tipo de biopsia es que el paciente tenga una complicación infecciosa que puede ocurrir generalmente en 1 de cada 100 pacientes. Incluso este tipo de biopsias puede llegar a ser mortal en algunos pacientes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de hacerlo con la mejor preparación que se pueda y el paciente cubierto con antibiótico, y después de la biopsia hay que seguir por lo menos 4 días más con antibiótico. ¿Ok? Bueno, otros tipos de biopsias que realizamos, como en este caso son las biopsias de hígado. Hay una consideración técnica importante que tenemos que saber a la hora de tomar las biopsias de hígado, por ejemplo, es que nosotros tenemos que pasar un segmento de hígado sano antes de llegar a la lesión, ¿verdad? No funcionar, digamos, directamente una lesión que esté pegada a la pared, funcionarla directamente, como en el caso aquí de la aguja A, sino que entrar de tal forma que nosotros pasemos a través de parénquima sano para poder llegar a la lesión. Esto es importante debido a que si ocurre un sangrado, el parénquima sano nos va a servir como tapón para que no se dé la hemorragia, y si lo hacemos de la otra forma, el paciente puede comenzar a sangrar hacia la cavidad peritoneal y podemos tener problemas serios. Este es un caso de un paciente, de una muchacha de 30 años que tenía antecedentes de uso de anticonceptivo y tenía esa imagen nodular en resonancia que no se determinaba bien. Se pensaba que podía ser un adenoma hepatocelular. Como sabemos, los adenomas hepatocelular se presentan en pacientes con uso de anticonceptivo y los adenomas tienen potencial maligno. Es decir, si un paciente sale con un diagnóstico de adenoma, es decir, posiblemente haya que tratar a esa paciente, ya sea resecándolo o haciéndole ablación o por lo menos dando seguimiento, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes se confirma usualmente si el diagnóstico, ¿verdad? Cuando hay duda con el método de imagen, y en este caso
esta paciente lo que tenía era una hiperplasia nodular focal, afortunadamente, ¿verdad? Que una lesión benigna que no requiere mayor seguimiento, ¿verdad? Y no requiere tampoco ningún tratamiento. Hay otros casos, ¿verdad? De lesiones hepáticas, ¿verdad? Como en este tenemos una paciente que tiene una lesión hepática, múltiples lesiones hepáticas grandes, sospechosas de metástasis. Y tomamos aquí biopsia Trucut, ¿verdad? Para estudio histopatológico. Y esta lesión, ¿verdad? Como pueden ver aquí, tiene una parte sólida y una parte necrótica. Nosotros siempre tenemos que tomar biopsia de la parte sólida y preferiblemente agarrar tanto tejido de tumoral como periférico y pasarle al patólogo algunos cilindros donde se pueda ver la transición entre lo que es la masa y el tejido sano. En esta paciente, ¿verdad? Además de las metástasis hepáticas, era portadora de una masa en páncreas. Entonces aquí fina, ¿verdad? Para tomar muestra de la lesión pancreática. Tenemos que saber cuando tomamos biopsias con aguja fina, es posible traspasar tubo digestivo. Podemos traspasar estómago, podemos traspasar intestino delgado y no ocurre nada, pues manera segura. Sí, lo que sí no podemos traspasar o evitar es el colon, ¿verdad? Porque ahí sí podríamos tener alguna complicación. Otro tipo de caso tenemos aquí, por ejemplo, esta era una paciente que tenía una masa de la cabeza del páncreas, le habían puesto un stent y no habían podido tomar biopsia de la lesión, le habían hecho ultrasonido endoscópico y las biopsias salían negativas, ¿verdad? Es cierto que ahora que contamos con ultrasonido endoscópico en el país, es una forma muy útil para tomar las biopsias del páncreas, pero también siempre la radiología intervencionista, hacer la biopsia percutánea es de utilidad, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. Otro tipo de biopsias que realizamos son biopsias de masas renales, ¿verdad? Con igual la misma técnica, en este caso guiada por tomografía. Se pueden hacer biopsias renales de enfermedad parenquimatosa. Tenemos también otras ocasiones, por ejemplo, como esto, que tenemos una paciente con una colección, una masa ahí, ¿verdad? Con una pared gruesa y una área líquida en su interior. En este caso, la paciente lo que se trataba era de un absceso, ¿verdad? Los procedimientos intervencionistas no solo nos sirven para obtener muestras de tejido, sino de líquidos, ¿verdad? Determinar presencia de colecciones, el contenido, hacer estudio bacteriológico. También existen múltiples técnicas para tomar biopsia a nivel de la pelvis. Existen técnicas, digamos, directas, ¿verdad? Tratando de evitar las asas de intestino en la medida de lo posible. Existen otras técnicas pasando a través de componentes musculares, ¿verdad? Pasando extraperitonealmente, ¿verdad? E incluso podemos también pasar estructuras óseas para llegar a la cavidad pélvica. Existen incluso, si estas vías no son seguras, podemos tener otros tipos de vías de acceso. Aquí tengo ejemplo de casos, por ejemplo, una masa en el músculo ilíaco izquierdo, una biopsia extraperitoneal sin ingresar a la cavidad peritoneal. Podemos tomar biopsias de hueso. Cuando tomamos biopsia de hueso, ocupamos otras agujas diferentes, que son los trócares, que ya son de mayor calibre, usualmente de 11G o 13G, ¿verdad? Y nos auxiliamos con martillo para pasar la cortical del hueso. En lo que les mencionaba de los otros tipos de abordaje que podemos hacer, en la biopsia de la región pélvica tenemos este abordaje que es poco utilizado y poco conocido, que es el abordaje transrectal. Se reserva para tomar biopsia de lesiones profundas, ¿verdad? Lo hacemos guiado por ultrasonido, como cuando hacemos una biopsia transrectal de la próstata, ¿verdad? Por ultrasonido colocamos la aguja y igual con técnica de Sendinger
de aguja, guía y catéter. Colocamos el catéter y como pueden ver en ese caso, vía transrectal se aspira el contenido purulento de la lesión. Estos casos, cuando vamos a hacer punciones de estructuras profundas en cavidad pélvica, cuando no tenemos una vía de acceso adecuada, ¿verdad? Se puede hacer por vía transrectal siempre y cuando nosotros estemos seguros que el contenido que tiene el paciente esté infectado, ¿verdad? Porque si no es un contenido infectado, lo hacemos por vía transrectal, lo vamos a infectar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seguros que la colección líquida que estamos viendo realmente es un absceso. Cuando es una paciente femenina y tenemos dudas que si es un absceso o no, se puede hacer también por vía transvaginal. Avanzando más rápido. Otras localizaciones donde podemos tomar biopsias son en el tórax, las biopsias de masas mediastinales. Podemos realizarla por diferentes vías, ¿verdad? Puede ser anterior, posterior, dependiendo de cada caso. Lo que hay que tener es la salvedad es de tratar de identificar los vasos mamarios internos para no pasar a través de ellos. Ok, vamos a seguir. También podemos tomar biopsias pulmonares, ¿verdad? En las lesiones que están intratorácicas, siempre nosotros preferimos hacer las biopsias guiadas con tomografía. A veces nos podemos auxiliar con el ultrasonido, pero generalmente tenemos que estar en el área de tomografía, ¿verdad? Por si ocurriera un neumotórax, que son bastante frecuentes cuando puncionamos pulmón. Si hacemos un ultrasonido vamos a perder totalmente la visión de la lesión, ¿verdad? Porque donde se llene de aire todo, la cavidad pleural, y aunque nosotros miráramos antes con ultrasonido la masa, vamos a perder la visualización. Por eso siempre requerimos ultrasonido. Ya en este caso, un paciente que tenía una masa torácica con derrame pleural, entramos primero con una aguja fina y posteriormente tomamos una biopsia estructural. Nosotros ya tenemos bastantes años de tomar este tipo de biopsias. Nosotros aprendimos, aparte pues con el doctor Gutiérrez, también estuvimos en el Instituto Nacional de Cancerología de México en el año 2003. Ya eso ya, el año que viene cumplimos ya 20 años de tomar este tipo de biopsia. La biopsia con tomografía, otra de las ventajas, ¿verdad? Más cuando son nódulos pequeños, podemos tener una visión en 3 planos, ¿verdad? Con las reconstrucciones de la lesión, para estar seguros que nosotros caímos en el centro de la lesión. En este caso, una lesión pulmonar periférica pequeña que medía solamente más o menos como 1.3 centímetros medía esta lesión. Como les mencioné, hay ocasiones que podemos hacer biopsia utilizando el ultrasonido, biopsia de tórax. Por ejemplo, en este caso, un paciente que tenía una masa torácica grande, ¿verdad? La ventaja del ultrasonido es que podemos ver en tiempo real, ahí pueden ver ustedes el movimiento del corazón y vemos donde introducimos la aguja y a la hora que estamos sacando. Ya, en la tomografía generalmente son imágenes estáticas. Es cierto que muchos tomógrafos ahora tienen el software de fluorotomografía, pero ocupa mucha radiación y nosotros preferimos no usarlo por esa razón. Hay otro tipo de lesiones pulmonares periféricas en las cuales también nos podemos auxiliar con el ultrasonido. Como les mencioné, utilizamos ambas técnicas, tanto la tomografía como el ultrasonido. Si la lesión está pegada a la pared torácica, nosotros casi siempre lo visualizamos, tratamos de visualizarla con el ultrasonido. Y si es posible, ocupamos el ultrasonido para tomar la biopsia, debido a que el ultrasonido nos permite que el procedimiento sea más rápido, ¿verdad? En la tomografía es un poco más lento porque obtenemos una imagen, introducimos un poco la aguja, después otra vez otra imagen y vamos introduciendo poco a poco. Con el ultrasonido, como la vamos viendo en tiempo real, podemos ser más rápido. La desventaja, digamos, de
Y la dificultad principal, digamos, de tomar las biopsias de los nódulos pulmonares es el movimiento respiratorio, ¿verdad? Como sabemos, el paciente está respirando, pues entonces el nódulo se mueve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Los nódulos se mueven más cuando están en los lóbulos inferiores. Es un reto, pues, para uno tomarlo porque se está moviendo. El objetivo donde vamos a dejar la aguja está en movimiento. Muchas veces nosotros le decimos al paciente que detenga la respiración y que más o menos él mantenga el mismo volumen, pues cuando va a parar su respiración, que lo haga siempre con el mismo volumen, ¿ya? O que esté respirando como muy superficialmente para que no haya mucho movimiento para arriba y para abajo del diafragma y poder tomar la biopsia. Pero sí, digamos, todo tipo de biopsia de nódulo pulmonar que sea más o menos pequeño, tiene su grado de dificultad, digamos, por el riesgo del neumotórax o por el movimiento, ¿verdad? Que a veces puede ser difícil caer. También la otra dificultad que hay es que a veces las costillas pueden estar obstruyendo el punto donde uno va a entrar con la aguja. Entonces, en ese momento tenés que decirle que mete un poco más de aire el paciente o que saque. Y siempre son un reto a las biopsias de nódulos pulmonares. Hay otras vías, ¿verdad? Para tomar biopsias de nódulos pulmonares. Lo ideal al biopsiar tomar una biopsia de un nódulo pulmonar es evitar pasar por el parénquima sano del pulmón, porque es decir, el hecho de pasar parénquima sano puede darnos neumotórax al paciente. Entonces, si la lesión está pegada a la pared, perfecto, y uno entra sin tocar el pulmón sano. Si no, puede ocupar otras vías, como en este caso que les estoy presentando aquí, que entramos de manera paravertebral. Aquí mirábamos que había un espacio, ¿verdad?, para poder pasar la aguja. Entonces lo que hicimos es introducir la aguja y una vez que llegamos aquí, pues nosotros podemos ensanchar ese espacio. Como van a ver ustedes aquí, miren, ahora este espacio ya está más ancho, ¿verdad? Y después metemos la aguja y caemos bien. Entonces nosotros podemos ensanchar las zonas por donde vamos pasando a través de inyectar salino o a través de poner un poco de lidocaína, pues, es decir, más o menos con una técnica de tumefacción, ¿verdad? Para ensanchar los tejidos por donde vamos a pasar y eso nos dé un mayor margen de seguridad. Ok, las complicaciones que pueden tener las biopsias. Bueno, la complicación más común son los neumotórax, ¿verdad? Que se pueden dar hasta en un 25% de las biopsias con aguja fina, incluso hasta un 60% en las biopsias Trucut, ¿verdad? Esto si pasamos a través de parénquima. Pero los pacientes que van a requerir colocar un tubo de tórax pueden andar entre 2 y el 20%. Es decir, la mayoría de los neumotórax que se van a producir no van a requerir tratamiento, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar preparados con el tubo de tórax ahí para colocárselo al paciente en caso que se dé un neumotórax. Voy a enseñarles un casito aquí que tengo. Este paciente tenía una gran masa pulmonar, tenía enfisema, también pasamos, ¿verdad? Ahí tomamos la biopsia. Pero desafortunadamente se le hizo un neumotórax grande al paciente, ¿verdad? Este paciente, un paciente que tenía enfisema y esa gran masa, inmediatamente que terminamos de tomar la biopsia, el paciente comenzó a tener dificultad respiratoria, ¿verdad? A veces es una situación dramática y uno tiene que actuar rápido. Pues afortunadamente ahí teníamos a las pares ya directamente el tubo y guiados por imagen, es decir, inmediatamente ahí mismo lo colocamos, ¿verdad? Con técnica de Sendlinger, ahí pueden ver ustedes, ahí va el tubo de tórax y ya el pulmón expandido, ¿verdad? Pero es decir, eso es una cosa que puede pasar y como les mencioné en la estadística pasa comúnmente el neumotórax, pero se le coloca el tubo al paciente y se resuelve el problema, pero sí hay que explicarles que ese paciente va a quedar con el tubo de tórax, con el sello de agua y va a estar hospitalizado por lo menos unos 3, 4 días, ¿verdad? Hasta que eso se sella y ya deja de fluctuar y se puede jalar el tubo. Las otras complicaciones de hemorragia pues son poco frecuentes y
cuando se producen, la gran mayoría no van a requerir ni siquiera transfusión, ¿verdad? El riesgo de siembra tumoral es casi anecdótico, se puede dar en el 0.01%, ¿verdad? Que es una pregunta que hacen muchos los pacientes, que si no va a pinchar no se le va a extender, no se le va a regar, pues eso no, pues. Es decir, eso no viene a ser una cosa que sea algo común. Puede ocurrir en algunos casos, pero sí es muy raro. Y la muerte de la biopsia con aguja fina es de 0.01% y con aguja trucut o aguja gruesa de 0.1. Ok, podemos a veces también sacar muestra para derrames pleurales. Esto ya lo voy a pasar rápido. Este es un caso que hicimos hace muchos años sacamos un paciente que tenía un linfangioma en el cuello y le pusimos una sustancia que se llama OK432 picivanil para esclerosar ese linfangioma. Era un paciente que andaba incluso traqueostomía porque tenía otras lesiones que estaban cerca de la cuerda vocal y todo, y hicimos varias sesiones y el paciente ya resolvió, pues incluso ya vive una vida normal. Podemos tomar también biopsia de cuerpos vertebrales, ¿verdad? Igual que con trócares asistidos en este caso por fluoroscopía, ocupamos martillo, o incluso podemos llegar a los discos intervertebrales. Okay, vamos a ir terminando. De manera de conclusión, la toma de biopsia guiadas por imagen es una forma segura y eficaz de tomar las biopsias. El hecho de ser un procedimiento de mínima invasión hace accesible a la gran mayoría de los pacientes a que se le tome la biopsia, y es imprescindible que el que va a tomar la biopsia tenga óptimos conocimientos de imágenes, ¿verdad? Para que no se meta a complicaciones. En Geomed Medical Supply trabajamos cada día persiguiendo un sueño: ser aliados de aquellos que a diario entregan su vida para el cuidado de la salud de los nicaragüenses. Nuestros productos están en el día a día de cientos de personas. Les acompañamos tanto en los momentos de mayor reto como en aquellos llenos de amor, proporcionándoles seguridad y eficiencia con una variedad de productos que les ayudan a estar preparados para cualquier circunstancia. No importa hasta dónde nos necesiten, siempre conseguimos llegar a todos los rincones del país. Por eso hemos llegado a posicionarnos entre los mejores de nuestro rubro. Desde nuestra fundación hace 10 años, no hemos parado de crecer, al punto de llegar a ser la primer suplidora médica multicanal disponible las 24 horas en medios digitales. Conseguir una mejora continua es nuestra forma de alcanzar este sueño, de equiparte como a los mejores.